Amén. Ya ve que en Dios se puede, hermano, ¿verdad? Así es que solo siga orando, solo sigamos confiando, pidiéndole con fe para que sea Dios obrando y glorificándose en cada uno de nosotros. Vamos a ir al mensaje de esta mañana y seguimos con la última parte de los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús. Ya vimos que Él es el pan de vida, que Él sacia nuestra hambre y nuestra sed. Ya vimos que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y que ahora usted y yo somos la luz del mundo y los que llevamos el pan, oiga bien, al sediento y al hambriento. Ya vimos también de que Él es la puerta, ¿verdad? Y que el que entra por esa puerta, oiga bien, vivirá eternamente con Él y tendrá una vida plena en Cristo Jesús. Y vimos también que Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor está al cuidado de sus ovejas. Así es que, oiga bien, en lo yo soy de Jesús se resume que Él es la plenitud de Dios en la vida del ser humano. Y aquel cristiano que vive en la plenitud de Dios, sabe que no va a tener necesidad de nada. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene es suficiente para que usted y yo seamos felices. Si yo, oiga bien, adolezco o tengo necesidad de algo, es porque en mí no está la plenitud de Dios. Y aún dice la Escritura que en la enfermedad debemos de gozarnos. Y dice la palabra que debemos de presentarnos delante de Dios, oiga bien, con el sumo gozo del Señor. Y oiga bien, y el sumo gozo es más que el gozo. Pero ¿cómo conseguimos esto? Oiga bien, viviendo en la plenitud de Dios. ¿Y quién nos da eso? Nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los días. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Espíritu de Dios, ayúdame a poder exponer tu palabra y que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para la vida de mis hermanos, los que estamos acá presencialmente y aquellos que también nos sintonizan a través de la iglesia del aire. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, oiga bien, la palabra yo soy hace referencia al eterno, inmutable, autoexistente, infinito y glorioso, oiga bien, en todos los sentidos que la palabra puede decir y más allá de todas las cosas creadas. Él es Dios y la plenitud de Dios la podemos vivir en quién, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oiga bien, la persona que viene a los pies de Dios, aquella persona que entra por la puerta, aquella persona que le abre las puertas de su corazón y le entrega, le rinde, oiga bien, la vida a Jesús, debe de vivir una vida plena en Él, debe de vivir una vida, oiga bien, llena de gozo, de paz, de tranquilidad y de bendición plena de parte de Dios. El Hijo de Dios, oiga bien, no puede vivir en la miseria, el Hijo de Dios no puede vivir, oiga bien, en la escasez, el Hijo de Dios no puede vivir en amargura, el Hijo de Dios, oiga bien, no puede vivir distante de las personas porque Él ha sido creado para adorar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando usted y yo estamos pasando en medio de un proceso o en medio de la paga de mis errores, yo debo de glorificar al Señor
siempre. ¿Por qué? Porque Él es mi plenitud, porque Él es el que me va a sostener, porque Él es el que me va a ayudar, porque Él es el que me va a levantar de donde me he caído, y oiga bien, y Él va a guiar mis pasos, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y nadie va al Padre sino que a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, oiga bien, ya vimos que Él es el pan de vida, ya vimos también que es la luz del mundo, ya vimos que Él es la puerta y que Él es el buen pastor. Y oiga bien, y como es el buen pastor, Él sabe, Él conoce de qué necesidad tenemos usted y yo en esta mañana. Dios ya sabe cómo venimos a esta iglesia quebrantados el día de hoy. Dios conoce, oiga bien, esa necesidad espiritual que hay en nuestro corazón en esta mañana. Dios sabe las luchas que tenemos en casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Dios la conoce. Joven, Dios conoce las luchas que tú tienes. Pero debemos dejarnos guiar por el buen pastor. Yo le decía el día de ayer a alguien, hey, ¿qué pasó? ¿Y se está congregando? No, ¿y qué espera? Pues? Hey, si usted, y me va a disculpar la palabra, si usted es viejo en el evangelio, hombre. Y ahorita no se lo estoy diciendo con el hermano chica, se lo estoy diciendo como pastor, le dije. Hey, si usted ya es veterano del cristianismo, hombre, le digo yo, pero ha caído en una comodidad que no puede cerrar el negocio porque no va a vender. Y que no es Dios el que suple sus necesidades, pues. A menos de una cuadra tiene la iglesia, hermano. Pero dice que ahí muy fuerte le pegan a la batería. Siempre hay una excusa, que no va a otra porque el pastor que estaba ahí antes enseñaba mejor y este no enseña. Siempre hay un pero. Y yo le digo, ¿ya vio lo que está aconteciendo en el Medio Oriente otra vez, va? ¿Ya vio que están atacando a Israel de nuevo, va? La venida del Señor es pronta. Y usted y yo debemos de estar preparados. Congréguese, hombre. Y yo le digo, mire, mi misión es que no vaya hasta Las Palmeras. Que busque una aquí cerca, donde pueda congregarse, donde pueda crecer, porque los días son malos y la Biblia lo dice, hermano. Los días no van a ser mejores. Los días vienen para mal y al nivel del mundo, no solo en El Salvador. Por eso es que el cristiano, oiga bien, debe de estar preparado. ¿Para qué? Para que el buen pastor pueda cuidarme. Porque el que se aleja de Dios, entonces viene que el Proverbio, capítulo 1, que dice, y me buscarán y no me hallarán. Entonces, oiga bien, es importante que permanezcamos, oiga bien, caminando de la mano de Dios. Número 5, Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26. Y dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El ser humano tiene un problema. Y es que está liquidado. Es porque el destino del ser humano sin Cristo es condenación eterna. Y oiga bien, y está muerto en sus delitos y pecados. Pero aquel, oiga bien, que aunque haya muerto, pero con Cristo está vivo. Y aquel que vive y en Cristo vivirá eternamente. Entonces, oiga bien, la persona natural necesita a Jesús. ¿Para qué? Para vivir eternamente. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y todos aquellos, oiga bien, que hemos venido a los pies de Cristo, somos primogénitos de la resurrección. ¿Por qué? Porque en el rapto, cuando Cristo venga por su iglesia y aquellos que estén muertos, dice, resucitarán primero y recibirán al Señor en el aire. Luego los que estén vivos, dice la Escritura, serán levantados y recibirán a Jesús y tendrán cuerpos glorificados para vivir eternamente
con Él. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. ¿Cómo estábamos muertos? ¿Cómo estábamos nosotros antes? Estábamos muertos y teníamos vida, pero éramos zombies. Andábamos sin ton ni son en este mundo, buscando cómo saciar el vacío que había en el corazón, buscando cómo saciar, oiga bien, ese desánimo. Muchos nos refugiamos en el alcohol, otros se refugiaron en el cigarrillo, otros se refugiaron en la piedra, otros se refugiaron, oiga bien, en la marihuana, otros en la piedra, otros se refugiaron en una relación fuera del matrimonio. Pero a todos los que tomamos una opción, cualquiera de ellas, no nos fue bien. Pastor, mire, si yo solo me gastaba en 2 baldes de cerveza, súmelo por todos los años que tomó, ¿cuánto dinero perdió? ¿Cuántas cosas dejó de comprarle a sus hijos por irse a tomar con sus amigos? ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, oiga bien, Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, si hoy Dios me ha hecho libre del pecado y me ha hecho libre, oiga bien, de todo lo que consumía de este mundo, la pregunta es, ¿y dónde está ese dinero? Porque si antes si usted gastaba $20 semanales en cerveza, ¿a dónde están esos dineros? Los debería de tener ahorrados. No deberían de haber necesidades en casa, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, usted y yo debemos tener una buena vida, hermano. Y cuando yo le digo una buena vida, es en todas las áreas. Principalmente, oiga bien, en la vida espiritual. Porque cuando hay un crecimiento espiritual en mí, porque yo sé que Él es mi resurrección, oiga bien, la vida de las personas cambia completamente. Dios se manifiesta de muchas maneras. Esta es una declaración increíble. El Señor ya había dicho que cualquiera que creyera en Él no moriría, sino que tendría vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, oiga bien, como dice Jorge Cota, ¿por qué vamos a esperar llegar a la eternidad para vivir la plenitud de Dios si la podemos vivir en esta tierra en que estamos vivos? Y la plenitud de Dios no consiste en riquezas. ¿Saben qué consiste? En que yo lo alabe a Él eternamente. Y Él va a suplir sus necesidades. ¿O le hace falta algo? Nos hace falta pan. A nosotros nos deberían de quitar el pan. Un día de estos oí el pastor general y decía, dígame que se levante uno que conozca a un cristiano que se haya muerto de hambre. Que se levante uno, pues decía el pastor en un sermón. Y decía, un cristiano jamás se va a morir de hambre. ¿Quién dice? Un cristiano. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a suplir a sus necesidades. Porque Él es mi resurrección. Y oiga bien, y Él me ha sacado del lodo cenagoso para gloria de Él. Y Él es el que va a bendecir mi mesa, es el que va a bendecir mi casa. Pero aquí Él nos da más detalles al decir que a pesar de que un creyente muera físicamente, aún tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos vivos, oiga bien, espiritualmente. Porque no hay condenación en nosotros, porque Dios nos ha hecho limpios a través de Cristo Jesús en su resurrección. Y luego Él dijo que habrá algunas personas que nunca morirán, sino que pasarán de esta vida directamente a la otra. Y esto con respecto, oiga bien, a lo que se llama el rapto de la iglesia.
Porque la palabra dice que aquellos que estén vivos subirán a los cielos y recibirán a Jesús en los aires. Entonces, habla de que la persona que ha rendido su vida al Señor, la persona creyente, viva físicamente o muerta físicamente, oiga bien, siempre va a estar en un estado de vida eterna. Entonces, oiga bien, si Dios me ha dado una libertad a través de Cristo Jesús, entonces, ¿cómo debemos de andar nosotros siempre? Llenos de vida, hermano. Nosotros teníamos un jefe que decía que él después de una entrevista salía rápido a ver cómo caminaban las personas. Y si él veía que la persona arrastraba los pies, no la contrataba. Póngale. ¿Por qué decía? Porque esa persona no tiene un ritmo de trabajo. Entonces él cuando salían de la oficina salía. Y como el pasillo era largo, se fijaba cómo las personas caminaban. Y se veía que las personas no las contrataba. ¿Por qué? Porque él decía que no le funcionaban para el tipo de trabajo que desarrollábamos en ese lugar. Entonces, oiga bien, el cristiano, ¿cómo debe de andar? Lleno de vida, hermano. ¿Y cómo le va, hermano? Más o menos. ¿Y quién dice que el cristiano anda más o menos? Pues? ¿Cómo le va, hermano? Aquí pasándola. Y de ahí, hermano, ¿y cómo le va? Aquí en la rebusca. Hermano, esas no son palabras de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Él me ha resucitado en Cristo Jesús. Porque Él me ha dado vida y me la ha dado en abundancia. Entonces, oiga bien, el cristiano no se rebusca. El cristiano no anda más o menos. El cristiano vive ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. Usted no puede venir al culto y decir, voy a ir al culto a ver quién quita y el Señor me da un milagro. ¿Ah? Al que da y quita, dijo aquel, le sale la corcovita. No, yo voy a ir a la iglesia, uno, porque Dios se merece la adoración. Dos, porque Dios ha sido bueno conmigo. Dios, porque recibo más de lo que merezco. Y Dios, porque soy un hombre necesitado y yo sé que Dios va a suplir mis necesidades. ¿Voy o no voy? Y le dice, vieja, y hoy vamos a ir al culto. Hasta el otro mejor. ¿Ah? No, hermano. Sabía que nuestros hijos no deberían de estar preguntando si vamos a ir al culto domingo. Nuestros hijos se deben de levantar, bañarse, prepararse y decir, ya estoy listo para irme para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen que estar en la plenitud de Dios también. A mi Aarón no me anda preguntando, y el domingo vamos a ir al culto. Él ya sabe que tiene que levantarse, cambiarse, alistarse y venirse para la iglesia. Ya sea con nosotros o con la hermana. Pero él no anda preguntando si vamos a venir. ¿Por qué? Porque conocemos la plenitud de Dios en nuestra vida. Número 6. Él es el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, Él es el camino angosto. Oiga bien, donde solo valientes pueden tomar la decisión de atravesarlo. Porque está el camino ancho, hermano. Pero dice la Escritura que el camino ancho es para perdición. Y aquellos que estábamos condenados y ahora somos creyentes, teníamos un camino en perdición, pues. Aquellos que estamos aquí y que anduvimos en el camino ancho, óigame, ¿de qué cosa se avergüenza que hizo? ¿O que hicimos? O quizás muchos seguirán haciendo. Pero el pecado, ¿qué acarrea sobre la vida del ser humano? Vergüenza.
Un día de estos veía la entrevista de un pastor reconocido aquí en el país y le preguntaban si la gente ya sabía, si Dios ya sabía, y entonces ¿por qué no predicaba en camiseta? Si la gente ya sabe que está tatuado. ¿Sabe por qué dijo? Porque tenía vergüenza. Entonces, ¿cuántos tenemos cosas del pasado que nos avergüenzan? Porque decidimos caminar en el camino ancho. Pero aquí dice que Él es el camino. Y si yo voy en ese camino, entonces me voy a encontrar ¿con qué? Con la verdad. Y cuando yo me encuentro con la verdad, ¿qué voy a tener? Voy a tener vida, hermano. Un día de estos ponía yo una frase ahí que me encontré, que decía que muchos celebramos la mentira, va, pero nos enojamos con la verdad. Celebramos el chambrerío, pero rehusamos a la verdad. Porque muchos preferimos lo que está allá en la calle, lo que el diablo ofrece, que lo que Dios nos da, oiga bien, solo con el hecho de serle obediente. Entonces, oiga bien, si Él es el camino y la verdad y la vida, entonces ¿por qué vivimos en escasez? No existe ninguna otra manera de llegar a la presencia de Dios que la de aceptar la muerte del Señor como pago total por nuestros pecados. El mismo apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de todo. Y oiga bien, y la salvación es eterna, y es que Él nos va a salvar de todas las aflicciones que podamos pasar en este mundo. Porque Él no solo es el salvador de mi alma, es el salvador de toda mi vida. Y Él me va a salvar del dolor, me va a salvar de la enfermedad, Dios me va a salvar de la maldad, Dios me va a guiar bajo su cobertura. Y oiga bien, y Él me va a librar de muchas situaciones si yo voy por el camino de Él siempre. Una persona famosa y que tiene dinero de aquí del país está pasando por un proceso bien difícil. Y voy a decir el nombre porque todos lo tienen que conocer. Y es esta persona que se llama Omar Angulo. Este señor tenía un problema de egocentrismo. Y él salía con las botellas de Johnny Walker diciendo que qué le importaba a la gente. Y lo voy a aclarar, no me estoy burlando de lo malo que le pasó, sino de que cómo paga la vida. Y decía con las botellas de Johnny Walker, ¿y a ustedes qué les importe que yo soy alcohólico? Si es mi dinero. Si ustedes no tienen para comprar este vodka azul, no sé qué, no sé si el video fue el propio día o días antes, pero tuvo un accidente, hermano, que ha quedado en cama, con 30 puntadas en la cabeza. La cabeza de este lado se le ve así todavía, de lo inflamado que está. No se ve que mueve el ojo donde fue el golpe. Pero un día esto salió diciendo, recapacitando, alguien me regaló una Biblia y reconocí todos mis errores que la palabra me decía que había cometido en mi diario caminar. Y decía, y les pido a todos aquellos que tienen problemas con la bebida, que dejen de tomar. ¿Sabe por qué? Esperemos que no sea una emoción, porque ya encontró el camino. Porque ya encontró la vida. Y porque ya se encontró ¿con quién? Con el buen pastor, con la puerta, con la luz que él necesita. Entonces, oiga bien, ¿para qué llegar hasta ahí si escucháramos las advertencias de Dios? Y le voy a decir, yo no le deseo a nadie lo que le ha pasado, por lo que sea. A nadie se le desea lo que él está atravesando ahorita.
anda con un cuello ortopédico porque sus vértebras cervicales se le han dañado. O sea, el proceso de él es, le digo, pero Dios ha tenido misericordia de él. Entonces, oiga bien, ¿por qué? Porque mire, Jesús es el único remedio provisto por Dios para el problema del pecado del hombre. Él es el único camino para la vida eterna. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Porque el oír viene por oír la palabra de Dios. Día 2 de su accidente, salió diciendo que un reconocido predicador de este país le había mandado a regalar una Biblia. ¿Qué le dieron? La verdad. ¿Qué hizo la verdad en él? Vamos a suponerlo, le mostró el camino. Y lo ha llamado de muerte a resurrección. ¿Por qué? Porque Dios es el único antídoto que la humanidad necesita para salir de su condenación eterna. Pero la gente no entiende, hermano. Y usted lo puede ver a través de las estadísticas de hoy de Semana Santa. Y me va a disculpar, y las más borrachas son las mujeres, hombre. O sea, hermano, ¿cómo está cambiando la sociedad? Las más contaminadas son las mujeres. Ladrillo seco, les dicen hoy a las hermanas. Ah, no, perdón, si usted es hermana y toma, va. Pero Jesús es el antídoto que necesita esta sociedad. Ahora la pregunta es, en la segunda, yo soy que vimos, dice, vimos que Él es la luz del mundo. Y que ahora usted y yo somos la luz del mundo. La pregunta es, todos aquellos que profesamos ser cristianos, ¿somos la luz del mundo? Buena pregunta, ¿va? Porque aquí todos somos luz. Es más, si apagamos la lámpara, esto queda alumbrado. ¿Ah? Pero allá afuera, en mi casa, en la plaza, donde yo camino, soy luz. Y eso es lo que necesita esta sociedad. Necesita encontrar la luz de Cristo. Pero oiga bien, la gente no va a encontrar la luz de Cristo aquí. ¿Sabe dónde la va a encontrar? En usted y en mí. En usted y en mí van a encontrar la luz. Cuando vea cómo alumbramos el camino de los demás. Cuando vea que nosotros somos personas leales, fieles, íntegras, irreprensibles en esta sociedad. Cuando sus compañeros de trabajo o sus compañeras de trabajo, oiga bien, vean que usted es una mujer y un hombre que no va a hablar mal de su cónyuge a su trabajo. Cuando las personas que están alrededor de nosotros vean que somos personas, oiga bien, que ponemos siempre en alto el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el antídoto que usted y yo necesitábamos. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para salir del problema en el que nos encontrábamos. Todos los que estamos aquí necesitamos de algo en esta mañana. Pero fuera de Él no lo vamos a lograr. Fuera de Él va a ser cuesta arriba, hermano, querer salir del problema. Y por eso la última palabra, yo soy, la encontramos en Juan 15:5. Y la palabra Él es que Él es la vid. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, oiga bien, Él es la fuente de vida para el ser humano. Yo lo dije el día jueves,
deje de orar una semana, deje de leer la Biblia una semana y deje de congregarse una semana y me cuenta la siguiente. Y alguien dijo, pastor, ya no va a venir. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada somos. Usted se empieza a separar de Dios y va a empezar a morir. Y se va a empezar a contaminar. Y va a empezar, oiga bien, a caminar como los demás. La misma palabra dice, oiga bien, que el apóstol Pedro, cuando se le acusaba que era seguidor de Cristo, ¿qué decía? Que hablaba como los demás. El problema del cristiano es que cuando está en los grupos paganos, nos empieza a aflorar el folclore salvadoreño. Por eso yo siempre he dicho que usted y yo, y lo voy a decir, sí puede tener amigos paganos, pero no relacionarse con ellos. Porque si usted empieza a andar con amigos paganos, lo van a terminar atrayendo. Así de fácil. Usted les puede hablar qué tal, cómo están, pero no vaya a ir a departir a un restaurante con ellos. Pero no salga con ellos. Entonces, ¿con quién voy a salir, pastor? Salga con su familia. Allá va con los bolos, usted no tome y le toca pagar ahí la cerveza también, pues. Porque allá lo que hacen es que suman todo y lo dividen entre 10 y a usted le tocó pagar boquitas, le tocó pagar cerveza, botellas de guaro y usted solo comió carne. Entonces, en la medida que yo empiezo a alejarme de la vid verdadera, entonces voy a empezar a contaminarme y voy a empezar a ser como los demás. Por eso es importante que entendamos que la salvación no es un evento, oiga bien, que produce frutos, sino de redención. Los frutos vienen después. Pero el acto, oiga bien, de la salvación es redimirnos, es salvarnos. Y cuando yo he dejado que el buen pastor gobierne mi vida, entonces vamos a hablar de frutos. Hay muchos que entran en un proceso, como el dejar de beber. Pero yo, para gloria de Dios, yo dije, esta es la última que me tomo, y esa fue la última que me tomé. Y dije, y este es el último cigarrillo que me fumo, y es el último que me fumé. Pero no todos somos así. Hay otros que vienen en un proceso, y se tomaban 20, después dijeron 15, después solo 10, después 5. ¿Cómo lo lograron? Porque se fueron acercando más al Señor, hermano. Porque tuvieron más intimidad con el Espíritu Santo. Y Él fue quitando esa sed de la bebida. ¿Por qué? Porque Él es el agua que sacia nuestra sed. Entonces, oiga bien, es importante que entendamos que la salvación no es un evento que produce frutos, sino de redención, y que los frutos vienen después. Pero si le entregamos nuestra vida a Él, oiga bien, entonces sí vamos a producir frutos. Vamos ahí a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, presentéis vuestros cuerpos vivos y agradables a Dios. Entonces, oiga bien, la vida del creyente va a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, oiga bien, si usted está casada o está casado, oiga bien, usted en su matrimonio debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cuántas de las hermanas que están aquí, sus esposos todavía a veces les dicen cosas hirientes en el corazón?
¿Cuántas de las hermanas que están aquí todavía sienten, oiga bien, que su cónyuge las trata con inferioridad? Es que vos no trabajás, le dice el hombre de casa. Ah, con que no trabaja la hermana. Va, vamos a ver. ¿Cuánto cobran por hacer limpieza, planchar en casa? Mínimo son 25 bolitas por día, hermano. 12 por día, si solo llega a hacer las cosas. O 15. Y empieza a vuélele pluma, pues. ¿Cuánto le cobra una guardería por cuidar a un niño? 150. 150 por cuidar, oiga bien, 2 truanes que tiene en la casa. Porque le hagan esto, porque le hagan... Vale, no trabaja la hermana. ¿Ah? Páguele pues. En la casa tiene planchadora, lavadora, carpintera, arquitecta, estructuras metálicas. Porque mire, es que las mujeres son cosas serias, hermano. La mujer le dice a usted, mira, poneme esa repisa ahí. Ya te la pongo. Ya te la voy a poner. Mañana, la otra, de repente usted ve a esa mujer ahí, hermano, dándole con todo el clavo robot. Porque se aburrió. Entonces, oiga bien, si somos cristianos, demos frutos, hombres. Dice que usted y yo debemos de tratar a nuestras mujeres como vaso más frágil. Muchos de aquí las agarran como que son vasos de plástico, cada rato las tiramos. Yo a veces le digo a Aarón, esta botella te voy a quebrar en la cabeza, y le digo, una botella plástica, hermano. Y ella me queda viendo, va. Pero a cuántas mujeres, oiga bien, los esposos las tratamos como vasos plásticos, cuando Dios dice que tenemos que tratarlas como vasos frágiles. E igual hay mujeres que ganan más que el hombre en casa y lo venden menos. No debe de ser así. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos nutriéndonos de la vid verdadera. Y si estamos en la vid verdadera, oiga bien, vamos a dar buenos frutos y frutos en abundancia. Y daremos frutos, oiga bien, si respondemos al llamado del Espíritu Santo que Él envió para guiarnos. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, si Él es el pan de vida, si Él es la luz del mundo, si Él es la puerta, si Él es el buen pastor, si Él es la vida y la resurrección, si Él es el camino, la verdad y la vida verdadera, entonces ¿qué debemos de ser nosotros? Debemos de ser hijos de Dios, siendo embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Para mostrarle a este mundo que se puede vivir en bendición, que se puede vivir en amor, en paz, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Señor, como cristianos, como hijos tuyos que hemos sido llamados a comer a la mesa del rey, a vestir de las ropas del rey, no deberíamos de vivir en la miseria. No deberíamos de vivir, Señor, en escasez, prestando. No deberíamos de vivir, Señor, diciendo las palabras que andamos en la rebusca, que andamos viendo a ver qué sale. Deberíamos de vivir en la plenitud tuya, Señor, porque tú eres el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de todo lo creado. Señor, ayúdanos a poder vivir para ti. Ayúdanos a no flaquear. Ayúdanos, Dios, a buscar donde no lo hay, sino a buscar siempre en ti, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios proveedor, que tú eres el Dios sanador, de que tú eres el buen pastor
y que siempre estarás a nuestro cuidado. Señor, muchas pruebas que se están viviendo en casa son difíciles. Muchos matrimonios pasando procesos difíciles. Familias pasando por procesos financieros difíciles, Dios. Pero en cada una de ellas puede haber un motivo diferente. Porque hemos perdido el hambre y sed de ti. Porque no somos luz. Porque nuestra luz se ha contaminado con las tinieblas. Porque andamos entrando por las puertas que nos llevan a la perdición. Porque no escuchamos la voz del buen pastor. Porque se nos ha olvidado quién nos ha redimido y nos ha llevado a resurrección de muerte a vida. Porque se nos ha olvidado ese sacrificio tan hermoso y nos hemos alejado del camino, la verdad y la vida. Y más allá muchos nos hemos desenchuflado de la vid verdadera y hemos abrazado las filosofías, el humanismo y los pensamientos humanos. Pero hoy, Señor, reconocemos que necesitamos de ti, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos atravesando es porque estamos distantes de ti. Es porque nuestra vida espiritual está lejos. Porque nos hemos dejado contaminar con las concupiscencias, con lo exterior, con lo viciado del corazón humano. Pero hoy nos ponemos a cuentas contigo, nos reconciliamos, Dios, para que seas tú, tomando autoridad sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, y nos renueves el entendimiento, y podamos, Dios, presentarnos a ti como sacrificio vivo, muriendo a la carne y viviendo, Señor, para ti todos los días. Si usted está escuchando esta prédica, esta enseñanza, está viendo esta transmisión, hoy quiero invitarle a que pueda venir a los pies de Cristo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy lo invito a que abra la puerta, que le diga a Jesús: ven a mí y sé tú mi Salvador. Si quiere recibirlo, hágalo a través de esta oración. Solo debe de tener arrepentimiento en fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Y hoy oramos al Padre para que su nombre haya sido inscrito en el libro de la vida. Señor, oramos por todos aquellos que esta mañana o en esta retransmisión podrán hacer esta oración, Señor, con fe y arrepentimiento. Que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que hayan sido llamados de muerte a vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Ahora, Señor, levantamos nuestras manos a ti, tal cual somos, necesitados, pero clamando, intercediendo por las enfermedades
que están alojadas en nuestros cuerpos. Señor, tócanos, ministranos con tu poder, Señor. Y en tu nombre reprendemos de nuestros cuerpos toda enfermedad, todo dolor, todo cáncer, toda insuficiencia renal crónica, toda diabetes. Señor, en tu nombre nos declaramos sanos de nuestros cuerpos, declaramos sano nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestras columnas. Padre, declaramos sano nuestro aparato digestivo, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso. Padre, toma el control de nuestra salud y libéranos de esa enfermedad. Y en tu nombre nos declaramos sanos en esta hermosa mañana. Porque tú eres bueno y todo ojo lo verá. Y todos verán tu poder. Porque tú eres bueno y eres fiel para con aquellos que te buscamos en espíritu y en verdad. Señor, no nos quedaremos callados y testificaremos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Por eso te cantamos esta hermosa alabanza y decimos: el resplandor de un rey. El Gracias, Dios, por tu poder que nos ha mostrado hoy en el testimonio de nuestra hermana Emilia Funes. Gracias, Dios, porque a través de la fe mi hermana recibió su milagro. Gracias por esas misericordias que llegaron a su vida. A ti te damos el honor y la gloria. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana a 6:30 en lunes de oración. Y si nos va a acompañar a Fusate a las 5:30. Bendiciones para todos.